Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de compartir en esta ocasión algunas ideas sobre la literatura en español en los Estados Unidos. Quisiera, en primer lugar, señalar algunos puntos de carácter general. El primer punto que creo que es necesario enfatizar es la cuestión demográfica. Como bien sabemos, en Estados Unidos, en el último censo, se expresó que más de 62 millones de habitantes son latinos o de origen latino. Y español es la segunda lengua que se habla en Estados Unidos, y es Estados Unidos el segundo país en el que se habla español. Este aspecto demográfico, este aspecto cuantitativo, va a traer ciertas consecuencias de carácter cualitativo que se traducen en la puesta en práctica de una serie de eventos culturales, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener música latina de diversos géneros. Vamos a tener una amplia cocina latina, vamos a tener un cine latino, hispano, producido aquí en Estados Unidos. Vamos a tener festivales de cine acá, como el que se realiza en Miami y el que se realiza en Chicago. Vamos a tener también un teatro latino en diferentes ciudades, tanto en las grandes ciudades como Miami, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, pero también en ciudades medianas o incluso pequeñas. Y dentro de este contexto surge como práctica cultural, como cambio cualitativo motivado por esta cuestión demográfica, la escritura en español, la literatura en español, ¿no? El segundo, el segundo punto El segundo punto es que este surgimiento o este nuevo empuje de la literatura en español también implica una historia. No es la literatura en español en Estados Unidos no es totalmente nueva. Lo que es nuevo es las características propias de este contexto histórico. Entonces, este sería el segundo punto a nivel general, que existe, ¿no?, una historia de la literatura en español en Estados Unidos que puede ser dividida en tres grandes periodos. Un periodo colonial, básicamente ubicado en los estados del sur oeste, en el cual, por ejemplo, como un punto de referencia, creo que sería importante señalar la comedia del recibimiento que hizo la Nueva España a la Iglesia Católica. Es considerada la primera obra de teatro que se representa en Estados Unidos, obra de teatro escrita por el capitán Marcos Farfán y representada el año de 1598. Después de este periodo colonial tenemos el periodo del siglo XIX, en el cual creo que un punto clave es el Tratado de Guadalupe, eh, porque a partir de ello el español se va a convertir en una lengua minoritaria, y por lo consiguiente el español va a tener la función, y la escritura en español va a tener la función de ser resistencia cultural. Y el tercer periodo ya lo tenemos en el siglo XX y también en el siglo XXI,
caracterizado precisamente por una diversidad de culturas de América Latina y de España, ¿no? Esto debido a los distintos impulsos migratorios por diferentes razones políticas y económicas, ¿no? En este sentido, en ese sentido, creo que sería bueno indicar también la siguiente característica, que la literatura en español podría estar vinculándose con dos tradiciones de manera simultánea y de manera no conflictiva, ¿no? Así como un inmigrante puede identificarse con dos territorios, el de origen y el nuevo territorio, y yo creo que, y sin que exista un conflicto en esa identificación, yo creo que la literatura en español en Estados Unidos puede también identificarse con dos tradiciones. Puede pertenecer a la historia de la literatura norteamericana, una literatura en español, en la literatura norteamericana, y simultáneamente puede pertenecer a la historia de la literatura latinoamericana, pero escrita y desarrollada en Estados Unidos, ¿no? Esos serían los dos primeros puntos generales. La tercera tendencia es la tendencia transnacional. En este caso, los escritores se preocupan por temas relacionados con la comunidad latina en Estados Unidos, ¿no? Ya no son preocupaciones por sus países de origen, ya no es una visión de viajero, de turista, sino más bien de un sujeto permanente, que está de manera permanente en Estados Unidos y que de alguna manera concibe su futuro en Estados Unidos. Entonces tiene preocupaciones por el presente de esa comunidad y por el futuro de esa comunidad. A nivel lingüístico, estos escritores, algunos de ellos, pueden optar por un lenguaje neutro, un lenguaje que puede ser fácilmente decodificado por cualquier lector de cualquier comunidad latina. Otros, por el contrario, optan por un lenguaje en el cual se insertan palabras en inglés. Y muchas veces algunas de estas palabras en inglés son la representación gráfica de ellas es castellanizada, ¿no? Y de esa manera se trata de reflejar este contacto entre lenguas en primer lugar y entre culturas en segundo lugar. Algunos ejemplos de esta literatura serían, por ejemplo, la novela La Odisea del Norte del escritor salvadoreño Mario Bencastro, que sí enfatiza a la comunidad salvadoreña que radica en Washington, pero también incluye a personajes de otros orígenes latinoamericanos. Y otro ejemplo es El corrido de Dante de Eduardo González Viaña. Lo primero que habría que apuntar en El corrido de Dante es cómo un escritor peruano se identifica con el grupo, la comunidad mexicana, a partir de su experiencia norteamericana. Los personajes en la comedia, en el corrido de Dante, tienen los nombres precisamente de la Divina Comedia. Dante, Beatriz, la esposa que ha fallecido, y también Virgilio, que es quien acompaña a Dante en su viaje.
El viaje, en este caso, el viaje de Dante, que va a ser la acción dramática de esta novela, se reduce a buscar a su hija, que es una adolescente, la cual supuestamente ha sido raptada en su fiesta de 15 años, ¿no? Y obviamente esta acción de supuesto rapto no deja de ser pues una expresión de falta de consideración, de respeto a una tradición mexicana y que expresa el conflicto entre las dos culturas, como también expresa una relación de poder y de abuso de una cultura sobre la otra. También es bien interesante en el corrido de Dante algunas escenas en las cuales los trabajadores, no solo mexicanos, sino también de otras nacionalidades, son representados en ciertos bares, ¿no? En los cuales las mujeres norteamericanas van a supuestamente cazar maridos, y esos bares aparecen como si fueran una especie de mercado de esclavos. La cuarta tendencia sería la literatura nativa, y este término lo ha acuñado el profesor Nicolás Canelos. Con la literatura nativa nos referimos a aquellos escritores hispanos que han nacido en Estados Unidos o que han llegado niños a Estados Unidos y su periodo formativo ha sido precisamente en ese país. Ellos son bilingües de formación y por consiguiente su obra literaria va a ser tanto en inglés como en español. Normalmente representa a las clases trabajadoras de sus comunidades, a la clase trabajadora de la comunidad mexicana, a la clase trabajadora de la comunidad cubana o a la clase trabajadora de la comunidad puertorriqueña, ¿no? Y a nivel lingüístico realizan una operación similar a los escritores de la tercera tendencia, que es la inserción del inglés en sus textos en español. Algunos ejemplos de estos escritores son Roberto Fernández, escritor de Cuba que llega muy niño a Estados Unidos, su novela, por ejemplo, Entre las 8 y las 12, que se ubica en Miami, o también Tomás Rivera, ¿no? Que tiene su novela y no nos tragó la tierra, ¿no? Que representa al mundo mexicano trabajador. Bueno, muchas gracias en todo caso, y lástima que en esta oportunidad no tengamos la alternativa de hacer preguntas y de intercambiar algunas ideas y establecer un diálogo. Bien, planteadas estas dos cuestiones generales, quisiera referirme a, una hipótesis sobre ciertas posibles tendencias en la literatura y específicamente en la narrativa en español en Estados Unidos. En ciertos casos me referiré también a textos de otros géneros literarios. La primera tendencia a la cual quisiera referirme es, o la llamo yo así, la denomino de esa manera, la literatura transplantada. Con este tipo de literatura, a lo que me refiero es al grupo de escritores que son de origen latinoamericano o español y que residen en Estados Unidos, pero que continúan escribiendo como si estuvieran viviendo en sus países de origen. Es decir, que los estilos no cambian, son los mismos, los temas tampoco cambian, ¿no? Son los temas propios de sus países, ¿no? Y también las preocupaciones
que tienen estos escritores, las preocupaciones sociales y políticas que tienen estos escritores están básicas y son expresadas en sus obras, están básicamente relacionadas con sus países de origen. Lo que sí cambia, en realidad, lo que sí cambia es la perspectiva, porque es diferente escribir sobre América Latina desde América Latina a escribir sobre América Latina desde los Estados Unidos, ¿no? Ejemplos de este tipo de literatura en realidad abundan, ¿no? Son muchos los escritores que estarían en esta tendencia. Solo para citar dos casos, yo me referiría, por ejemplo, a Ariel Dorfman, quien desarrolla buena parte de su obra aquí en Estados Unidos. Definitivamente su obra teatral más importante o más exitosa, por decirlo así, La muerte y la doncella, refleja una preocupación por la cuestión política de su país, la cuestión de la postdictadura chilena. Otro ejemplo sería el escritor Horacio Castellanos Moya. Su novela, por ejemplo, El sueño del retorno, refleja también esta cuestión transplantada. Una segunda tendencia yo la denominaría como la literatura del viajero. En este caso, el escritor y también el personaje principal, el protagonista, ¿no? Se ubican en un nuevo territorio. Estados Unidos es nuevo, es una nueva experiencia y tienen cierta fascinación por esta nueva experiencia, ¿no? Se acercan un poco al testimonio de un turista prácticamente, ¿no? Sin ninguna connotación peyorativa al respecto, ¿no? Están muchos de ellos recién llegados y algunos de paso en realidad, ¿no? Por lo menos esa es la sensación que dan en su obra. Y en estos escritores hay repito, una fascinación por Estados Unidos que puede ser positiva o negativa, o ambas cosas al mismo tiempo, ¿no? Hay elementos culturales que resultan atractivos positivamente y otros que más bien les resultan negativos, que los rechazan, ¿no? Entonces hay una fascinación por describir las ciudades norteamericanas o describir el paisaje rural norteamericano, que resulta muchas veces una sorpresa para quien llega a Estados Unidos, encontrarse que Estados Unidos tiene un componente rural muy grande, muy presente en realidad, ¿no? Y también ciertos eventos, ciertas prácticas culturales que son típicas de los Estados Unidos, como por ejemplo la celebración de Acción de Gracias. Dentro de esta tendencia, por ejemplo, yo ubicaría la novela reciente de Ana Merino, El mapa de los afectos, ¿no? En la cual se describe, la novela transcurre en Iowa, entonces se describe todo este ambiente rural y también todos estos fenómenos naturales propios de esa región norteamericana. Otra novela, ¿no? Sería La Rueda de Chicago de Armando Romero. También el personaje es un personaje viajero que está de paso por Chicago y tiene una fascinación, ya no por el campo como en la novela de Ana Merino, pero sí por la ciudad, por esta gran ciudad que es Chicago, en la cual encuentra elementos de nuevo de carácter positivo y otros de carácter negativo.